El siguiente programa es una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones y todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. El espectáculo hispanoamericano ha producido historias dramáticas en las que sus figuras míticas pasaron a la inmortalidad a costa de sus dramáticas tragedias. En la siguiente hora, describiremos la tragedia que envuelve al cantante Joan Sebastián a causa del sorpresivo asesinato de su hijo, Trigo Figueroa, en Texas. Es responsable por la muerte del señor Figueroa porque él fue el que disparó la pistola, cual bala le pegó al señor Figueroa atrás de la cabeza y lo mató. Joan me comentó que se sentía muy desesperado, que ya su vida iba a cambiar completamente. La homicida de la reina del Tex-Mex, Selena, detallará el crimen que en 1995 indignó al mundo de la música. Él sabía bien que yo andaba robando, que yo quería hacer daño a Selena y que toda la semana yo estaba en Corpus porque yo andaba planeando la muerte de ella. Selena se desangró antes de llegar al hospital. Se desangró por dentro, no por fuera, sino que por dentro, por donde se había reventado la arteria. Y al llegar al hospital ya había fallecido. Conocerás la ejecución que terminó con la vida del famoso conductor Paco Stanley y colocó en la cárcel a Mario Besares. Vida nada me debes. Vida, estamos en paz. Reviviremos los aterradores momentos que llevaron a la muerte a la actriz Mariana Levy y el calvario que desde aquel momento ha sufrido su madre, la conductora Talina Fernández. En ese momento yo supe perfectamente que había fallecido, ¿no? Me acerqué, le tomé la mano, que estaba ya fría. No se enteró que se iba a morir. Si bien tuvo un susto espantoso, lo que sintió es que se iba a desmayar. Y el estrujante crimen pasional que colocó a la hija de la actriz Regina Torné como principal sospechosa de homicidio. Ay, mi hijita no hizo nada. Mi hijita hizo algo hizo, por eso está ahí metida. A mí me dice el resultado de la necropsia que fue victimada mediante ahorcamiento. En las últimas 5 décadas, enfermedades, adicciones, accidentes, secuestros, suicidios y terribles homicidios han producido las experiencias más dramáticas del espectáculo hispanoamericano. Yo soy Atala Sarmiento y les doy la bienvenida a la primera de 4 emisiones especialmente realizadas para ustedes que nos ven a través de Azteca América y con la que damos inicio al ciclo La historia detrás del mito de las grandes tragedias del espectáculo. El 2006 ha sido un año trágico para el espectáculo latinoamericano. Joan Sebastián vivió la mayor desgracia de su vida la madrugada del domingo 27 de agosto. Su hijo, Trigo Figueroa, fue asesinado en Texas. Joan me comentó que se sentía muy desesperado, que ya su vida iba a cambiar completamente. El sábado 26, el cantante acudió junto con su hijo Trigo, quien colaboraba en sus espectáculos, a actuar en la Plaza del Valle, en Hidalgo, Texas. No imaginó que saldría del lugar con el cuerpo agonizante de Trigo, de solo 27 años de edad. Muy lindo muchacho, donde quiera las veces que conviví con él, muy respetuoso, muy amable. Se iba a casar el 6 de enero y me dijo, viejo, dijo, lo voy a invitar, dijo, para que vaya a mi boda a Los Ángeles.
moretones, digo, todo eso se queda clavado muy adentro y es muy duro. Como de costumbre, Joan se dirigió por los caballos para continuar el show de jaripeo, seguido por Trigo, quien no dudó en resguardar la seguridad de su padre al ver que varias personas se aproximaron a pedirle un autógrafo. Entre ellas, 3 hombres en estado de ebriedad. Al ser impedido por Trigo, uno de ellos descargó la mortal detonación sobre su cabeza. Se acabó, John Sebastian ya estaba recogiendo su caballo y en eso la gente quería hablar con él, tener fotos. Estaban detenidos con la cerca y en la cerca había unos individuos que se comenzaron a enojar que no podían entrar. Y se vieron de busto y en el busto habían un pleito, se escucharon y palabras y de ahí uno sacó pistola y balaceó para abajo en el piso. Y el hijo y amigos dijeron, ¿sabes qué? Mejor lo vamos de aquí. Tenía oficiales ahí que estaban checando para armas, otras cosas que no pueden entrar. Pero atrás tenían un VIP section, donde entran sin pagar o entrar, pueden parquear sus muebles ahí atrás y nadie los checa. Y nosotros estamos pensando que entre esa misma gente es cuando estos individuos entraron. El cuerpo de Trigo fue trasladado inmediatamente al Hospital Medical Center en McAllen, Texas, pero Trigo no resistió la operación y murió horas después. Los mismos seguridad que teníamos ahí fueron escoltándolo hasta el hospital, para que lo más rápido posible. Y pues desgraciadamente de ahí lo pasaron al hospital de McAllen y ahí fue el deceso. Todos iban rezando y pues iban arriba de 100 millas por hora con la carretera, pero los iba escoltando una patrulla enfrente y una patrulla detrás. Ricardo Richie Sánchez fue identificado por el policía de Mission, Texas, como el presunto responsable del homicidio de Trigo Figueroa, pero hasta el momento se desconoce su paradero. Tenemos una orden de aprehensión para el señor Ricardo Richie Sánchez. También usa el apellido del Toro. Fecha de nacimiento 6/15/85. Tenemos razón para creer que el señor Sánchez, que también usa el apellido del Toro, es responsable por la muerte del señor Figueroa, porque él fue el que disparó la pistola, cual bala le pegó al señor Figueroa atrás de la cabeza y lo mató. Muy pronto vamos a saber dónde está para poder arrestarlo. Pero si una pérdida es irreparable, enfrentar 3 es irresistible. Esa es la tragedia que envuelve a la periodista Virginia Sendel, quien hace 8 años perdió a su hija Michelle y a su nieto Mauricio en un incendio provocado por un cortocircuito en plena Navidad. En aquella ocasión, Michelle pudo salvar a sus hijos más pequeños, entre ellos Lorenzo, quien años después murió mientras celebraba su cumpleaños número 13. Cada día extraño más a mi hija llamada. Tuve que pasar por un proceso de aprendizaje, de duelo, que se dura toda la vida y todavía no lo terminaba cuando pasó lo de Loren. Es pensar que no eres la dueña del dolor del mundo, aunque tengas desgarrada el alma. Lorenzo quiso celebrar su cumpleaños esquiando en el lago de Tequesquitengo, Morelos, acompañado de su padre, sus hermanos y 3 amiguitos. Vinieron a esquiar el sábado ya de salida, estaban jugando los niños en la lancha y se cayeron 2 de ellos. A uno se pudo rescatar, que fue un amigo de Mauricio. Al parecer, la lancha en la que navegaba despidió gases tóxicos que provocaron el desmayo del niño y su amigo Santiago, quien logró salvarse, pero Lorenzo no. Fue hasta 2 días después que su cuerpo fue localizado. Lo que más le gustaba a Lorenzo era esquiar. A Lorenzo se lo chupó el lago, o sea, no hay otra cosa que ver. Parece que con el humo de la lancha medio se mareó, se adormiló. Es lo único que podemos entender porque era un niño muy atlético, nadaba perfectamente. Entonces, es una tragedia. Vamos a tratar de echarle muchas ganas, viviendo con este dolor profundo, con esta tristeza que bueno, ya habíamos experimentado, ahora se repite de manera trágica. Entre las amistades que acudieron a acompañar a Virginia Sendel estuvo la conductora Talina Fernández,
quien un año después sufrió la devastadora pérdida de su hija Mariana Levy, de 39 años de edad, cuando se dirigía a celebrar el cumpleaños número 9 de su primogénita, María. Pasadas las 2 de la tarde, la camioneta donde viajaba Mariana Levy, su familia y 6 menores de edad se detuvo a causa del tráfico. De pronto, Mariana se percató que un hombre merodeaba sospechosamente los autos cercanos. Ella me comentó, mira, hay un señor sospechoso, ¿no? En ese momento yo reaccioné, lo vi, efectivamente lo vi sospechoso, pero sin pistola y sin nada. Como que dije, bueno, no pasa nada, ¿no? Cuando él se acerca ya a la camioneta y da una vuelta muy pegado, ¿no? Con la clara intención de ver quién venía en la camioneta, ¿no? En ese momento ya era notorio para todos los que íbamos en la camioneta. El sujeto desapareció. Sin embargo, el miedo produjo el desvanecimiento de Mariana. Alcanzo a bajar un garage de un edificio privado, ¿no? En donde dije, bueno, ya llegando aquí, pues ya estamos más o menos a salvo todos. Y justamente creo que cuando entramos ahí, Mariana, de toda la presión y de todo el shock que tenía, se relajó, ¿no? Porque evidentemente ya estábamos como a salvo y ahí le vino el desmayo. No se enteró que se iba a morir. Si bien tuvo un susto espantoso, lo que sintió es que se iba a desmayar y lo dijo: me voy a desmayar. El impacto fue letal. En segundos, el corazón de Mariana comenzó a fallar. Me voy a desmayar. Dijo, me voy a desmayar, me voy a desmayar. Yo estacioné la camioneta, volteé, ¿no? Inmediatamente abrí la puerta como para que entrara aire, digamos, ¿no? Y al ver que no reaccionaba mucho, pero bueno, sin embargo respiraba bien, decidí bajarla y acostarla en el piso, ¿no? Para que tuviera más aire y más espacio. Pensé inmediatamente, dije, bueno, hay una clínica aquí a media cuadra, entonces la volví a tomar en mis brazos, la subí a la camioneta, abrí la ventanilla y ahí ya salí a toda velocidad, ya no me importó ni el tráfico, me crucé un pedazo de camellón, di una vuelta en U y llegamos a la clínica. Ya tenía como espasmos, ya respiraba como mucho más pausado, digamos, ¿no? La bajé, entré a la clínica gritando un doctor, auxilio, y la recosté en un sofá, ¿no? Y bueno, más tarde llegaron los primeros doctores, hicieron los primeros intentos de resucitarla, ¿no? De darle respiración, y al no reaccionar, yo fue la primera vez que sí pensé que algo más grave estaba pasando. Cuando vi el último intento de los paramédicos, en ese momento yo supe perfectamente que había fallecido, ¿no? Me acerqué, le tomé la mano, que estaba ya fría. Aun cuando el cargo de homicidio imprudencial no procedió en contra del sujeto que causó la muerte de Mariana Levy, Talina Fernández se sumó a la campaña de México Unido contra la Delincuencia. Su intervención resultó difícil, pero el impacto de la campaña logró su cometido. Todos los que vivimos en la Ciudad de México lo hemos dicho en alguna ocasión. Me muero de miedo. Mariana, mi hija, no alcanzó a decirlo. Y en medio del terror nos la mataron de miedo. Un pedazo de mí se murió con ella. Pero lo que me queda de vida tiene la fuerza para exigirles, rogarles a las autoridades respetar nuestro derecho a la vida y que limpien la que hoy para todos es la ciudad del miedo. México, unido contra la delincuencia. Pero las tragedias que hoy nos sorprenden ocurrieron también en la época de oro del cine mexicano, donde el crimen y la traición desencadenaron uno de los homicidios más impactantes, el ejecutado sobre el actor Ramón Gay. La noche del 28 de mayo de 1960, Ramón Gay y Evangelina Elizondo regresaban de una cena en el restaurante Paseo. Minutos después, protagonizaron una dramática tragedia. Gay, quien era conocido como uno de los más populares galanes del momento, se ofreció a llevarla hasta su casa. Abordaron el automóvil de Soto, modelo 1958, propiedad del actor, y se estacionaron a las afueras de un edificio ubicado en la calle de Río Rin. Ahí permanecieron unos minutos, cuando apareció el ingeniero José Luis Paganoni, ex esposo de Evangelina, quien comenzó a agredirla. Prácticamente estuvo dando vueltas esperando a que llegara.
y al llegar el carro de Ramón Gay en compañía de Evangelina, los abordó, por la portezuela, por la ventanilla del lado de ella, que venía sentada en el asiento del copiloto, digamos. Gay enfrentó a Paganoni, pero cuando éste trató de jalonear a Evangelina, le dio un puñetazo en el rostro que lo hizo trastabillar. La agresión desencadenó la furia de Paganoni, que instintivamente sacó una pistola Walther calibre 38, con la que disparó en 3 ocasiones. Una bala golpeó el piso, otra asestó en la mano izquierda del actor y la tercera se alojó en su pecho. Ellos dos estaban haciendo una obra de teatro. Evangelina traía problemas con el marido. El marido parece que era un ingeniero muy poderoso. Entonces, Evangelina y Ramón Gay salieron a cenar sin tener ninguna relación romántica, ni mucho menos. Simplemente, terminó la función, pues vamos a cenar. Ramón Gay fue trasladado a un hospital donde minutos después dejó de existir. Durante el funeral, Ramón Gay recibió el último adiós de parte de sus compañeros. Sin embargo, la presencia de Arturo de Córdoba llamó notablemente la atención al momento en que se postró sobre el ataúd para llorar desconsoladamente. En aquel entonces, la respetuosa prensa publicó: Arturo de Córdoba llora desconsolado a un amigo. Yo era muy amigo de Marga López. Ella sabía que se rumoraba que Arturo de Córdoba y Ramón Gay tenían una relación homosexual. Solo un día después del homicidio de Ramón Gay, y a tan solo 3 horas de haber asistido al velorio, Agustín de Anda y su novia, la ex Miss México, Ana Berta Lepe, protagonizaron un nuevo asesinato. De Anda y Ana Berta mantenían un noviazgo que la noche del 29 de mayo de 1960 habían decidido concretar en matrimonio, comunicándoselo a Guillermo Lepe, el padre de la actriz. Y el señor Lepe dijo: mejor regresas esa botella, porque no vamos a tener por qué brindar. Acabo de prorrogar el contrato de Ana Berta por 1 mes más. Obviamente eso le molestó mucho a Agustín. Se hicieron de palabras. Y el señor le dijo: si eres tan hombre, no vamos a alegar aquí, vamos a alegar allá afuera. Y se salieron al estacionamiento. Durante la discusión y ante numerosos testigos, Guillermo Lepe sacó una pistola, disparó contra De Anda y este se desvaneció herido en el pecho. Ahí fue rematado con otro tiro directamente en la cabeza. Ya Agustín estaba tirado con un balazo en el estómago. Ellos quisieron correr hacia ellos y después todavía el señor, después de tenerlo herido en el suelo, le dio un balazo en la sien, le dio el tiro de gracia, sin ningún sentimiento, sin ningún nada, con la mayor saña del mundo. Eso fue lo que realmente pasó. 13 horas después, Guillermo Lepe se entregó voluntariamente al Ministerio Público. Sin embargo, su versión de los hechos fue muy distinta. Que Agustín le dijo al papá que no se iba a casar con ella porque ya la conocía como mujer. Y que allá fue cuando el papá perdió los estribos y lo mató. Esa versión es totalmente mentira. Le estoy diciendo que es entre sábado y domingo. Él iba a fijar la fecha de la boda. Papá Lepe le dijo: no te vas a casar con ella. ¿Y sabe por qué no se iba a casar con ella? ¿Por qué no quería el señor que se casara con ella? Porque el príncipe Sukarno había conocido a Ana Berta y le había ofrecido grandes riquezas al señor, como para que en su vida se tuviera que preocupar de nada ya nunca más.
Guillermo Lepe fue sentenciado por el delito de homicidio e ingresado al penal varonil de Santa Marta, donde permaneció 4 años y medio. Pero un hotel se convirtió en escenario de uno de los homicidios más repudiados de la última década, causando indignación entre el público al mostrar el fanatismo criminal en su máxima expresión. El que cobró la vida de Selena. Mediodía del martes 20 de diciembre de 2005, la cantante María Caruna recibió una llamada telefónica. Era María Bernardina Ventura, empleada doméstica de su padre, el actor José Roberto Gil, quien la alertó de la misteriosa y extraña desaparición de su padre. 1 hora después, el cuerpo sería localizado golpeado y colocado en el interior de un closet, 3 días después de haber sido dramáticamente asesinado. Sí, en el closet. Terror, de película de terror. O sea, es algo que no le deseo a nadie. El actor, director, compositor y escritor de teatro, cine y televisión, perdió la vida en circunstancias sumamente extrañas. Solamente las lesiones que presentaba, que les comento, en cara principalmente, en cráneo y a nivel de tórax. Esto comúnmente es indicativo de que no hubo un forcejeo, no hubo una lucha. María Bernardina Ventura, quien desde hacía varios meses laboraba como empleada doméstica de José Roberto Gil, entró al departamento el 20 de agosto de 2005. Una vez dentro, descubrió un gran desorden, papeles revueltos y tirados en el piso, ropa desordenada y varias fotografías mutiladas, pero lo más extraño era la ausencia del actor. Sí, bueno, llegó la sirvienta, la muchacha que le ayudó a mi papá, y vio toda la casa regada y entonces le habló a mi hermana, asustadísima, y mi hermana llegó y también vio todo. Pero en el departamento nadie se percataría que horas antes se había cometido un asesinato. La curiosidad llevó a María a recoger algunos objetos que posteriormente se convertirían en evidencia del homicidio y se alteraría la escena del crimen. María ingenuamente pues nunca se imaginó nada malo, entonces se puso a recoger. Desgraciadamente esas cosas pues interfieren demasiado en la investigación, porque es contaminar la evidencia, ¿no? Pues mi hermana pues, empezó a ver cosas y no sabían si lo habían secuestrado, si estaba desaparecido. Minutos después, un inesperado descubrimiento en el interior del closet de la recámara provocaría el aterrador encuentro. Los amigos son los que se dan cuenta que el cadáver se encontraba en el interior del closet. Entran a la recámara a ver todo el desorden y en el closet se vio las cobijas enredadas, pero salía un pedazo del brazo, un espacio del brazo. Una corbata con manchas de sangre encontrada en el piso sería el primer indicio de la muerte por asfixia del actor. En una ampliación de inspección ocular se encontró una corbata que probablemente sea con la que se haya asfixiado o haya producido el ahorcamiento del señor José Roberto. Tienen gente que la considera como probable responsable de este hecho. No es una sola que yo tenga conocimiento, la encaminan hacia diversos sujetos, diversas personas que pudieron haber tenido alguna participación en esto. El 31 de marzo de 1995, el mundo de la música se estremeció. La reina del Tex-Mex, Selena, fue asesinada a los 23 años de edad por su amiga y presidenta de su club de admiradores, Yolanda Saldívar. No soy un animal, no soy un monstruo, porque Dios no crea monstruos, ¿me entiendes? La gente me ha creído un monstruo, Abraham Quintanilla me ha creído un monstruo, pero van a ver que la amistad que yo y Selena teníamos era una amistad bien linda, respetuosa y una amistad que no tenía fallos, sino que teníamos envidias. La falsa amistad de Yolanda envolvió a Selena, quien no dudó en otorgarle el manejo de sus tiendas de ropa en Corpus Christi y San Antonio, hasta que Abraham Quintanilla, padre de la estrella, se percató de que Saldívar estaba desfalcando el negocio al encontrar 4 cheques escritos a su nombre. Eso es una cosa que
hasta este día nunca se ha comprobado. Eso es una mentira de Abraham Quintanilla, de ha querido a confundir, manipular a la gente de que todo eso fue porque de un fraude, de que yo le estaba robando a ella dinero. Que él me botó de la oficina porque él sabía bien que yo andaba robando, que yo quería hacer daño a Selena y que toda la semana yo estaba en Corpus porque yo andaba planeando la muerte de ella. Varios cheques de los negocios de Selena, hechos, escritos por Yolanda Saldívar, para Yolanda Saldívar, firmados por Yolanda Saldívar y depositados en la cuenta de Yolanda Saldívar, sin explicación ninguna por qué se hicieron esos gastos. Y teníamos muchos cheques así, mucho dinero que se perdió sin ninguna explicación. Durante los últimos días de marzo de aquel 95, Saldívar llamó a Selena para asegurarle que le entregaría documentos del banco que probarían su inocencia. Yolanda viajó a Monterrey y al cruzar la frontera volvió a llamar diciendo que había sido violada. Saldívar realizó una tercera llamada desde el motel Days Inn en Corpus Christi. Pidió a Selena que fuera a verla sola para llevarla al hospital, donde Saldívar aceptó no haber sido ultrajada. No encontraron nada y la regresó al hotel y fue en eso que empezaron a discutir y fue cuando Yolanda Saldívar sacó el arma y le disparó una vez. Al sacar el arma y fue el balazo por detrás. Se presume que Selena despidió a Saldívar y según declaraciones de la empleada de limpieza del motel, se escucharon gritos, unas detonaciones y de inmediato se vieron dos mujeres corriendo por la alberca. Una de ellas era Selena, quien corría herida. La bala le entró por detrás, así por detrás del cuerpo y le salió por enfrente, ¿sí? Y al cruzar el cuerpo, al atravesar el cuerpo, reventó la arteria mayor que corre del corazón de uno al brazo derecho. Tenemos 4 arterias mayores. La arteria mayor que corre del corazón al brazo derecho se reventó, la bala lo reventó y eso fue lo que le causó la muerte. Selena se desangró antes de llegar al hospital. Se desangró por dentro, no por fuera, sino que por dentro, por donde se había reventado la arteria. Y al llegar al hospital ya había fallecido. Según Saldívar, Selena no recibió la atención adecuada en el hospital por orden de su padre, Abraham Quintanilla. Cuando llegó al cuarto de operación, se le estaba haciendo la operación. Pero hubo una discusión, porque está en los medical records, en sus records, que hubo una discusión entre los doctores y Abraham Quintanilla. ¿Por qué? Él no quería que ella recibiera sangre. Era importante que ella recibiera la sangre para que ella viviera. Tras el homicidio, Yolanda Saldívar se mantuvo durante 10 horas en su camioneta estacionada en el motel, amenazando que se suicidaría. Finalmente, fue arrestada. Lo que mi abogado presentó al jurado es que fue un accidente. ¿Se le disparó a usted la pistola accidentalmente, Yolanda? Sí, se fue la bala. ¿Usted no la quiso matar? No, nunca. ¿Por qué cargaba una pistola? El 13 de marzo de 1995, yo me fui a ver a Selena porque ella me habló. Y le dije, ¿sabes qué? Aquí se termina nuestra amistad, aquí se termina, yo no voy a trabajar contigo porque es mucho, tu padre está contra ti, está contra tu negocio, yo no puedo soportar las amenazas de tu padre. Por eso yo traía esa arma, porque ella misma me habló ese sábado y me dijo que me cuidara, porque mi vida peligraba. El disparo fue accidental.
El jurado escuchó toda la evidencia, todo el testimonio, inclusive escucharon el testimonio de un experto en armas que testificó que esta arma estaba diseñada o estaba hecha en modo para evitar que hubiera un disparo accidental. Tenía safety, que le llaman seguridad. En el juicio en Houston, el señor Quintanilla dio testimonio, bajo juramento, que él nunca había amenazado a nadie, que él no le había hecho nada a Yolanda Saldívar, que no había ninguna, de todas estas cosas que estaba diciendo Yolanda Saldívar que ocurrió, que no había ocurrido nada. Yolanda Saldívar fue condenada por el homicidio de Selena. Desde hace 10 años permanece en la prisión de Gatesville, en Texas. La sentencia en este caso fue una sentencia de cadena perpetua, o sea, vida en la penitencia. El jurado, que escuchó toda la evidencia, encontraron que la sentencia debía ser de por vida, porque tomó la vida de Selena y la sentencia, como le hemos calculado nosotros, ella fue encontrada culpable y sentenciada en 1995. Tiene que estar encerrada hasta el año 2025, antes de que le toque la primera oportunidad de aplicar para libertad condicional. Y no puede aplicar antes. En 1997, una noticia paralizó al público y la prensa. 24 detonaciones, 4 de ellas directamente hechas sobre el rostro del conductor Paco Stanley, produjeron la ejecución más trágica del espectáculo. El 7 de junio de 1999, en punto de las 8:30 de la mañana, Paco apareció en pantalla en su famoso programa Una tras otra. Qué bueno que nos acompaña, muchas gracias por estar con nosotros en este domingo 27 de octubre de 1914, 8 de la mañana, efectivamente, estamos en todo. Conforme avanzó el programa, Paco lució cansado y desmotivado. Los lunes, por ejemplo, de ustedes es una lucha tratar de divertirlos a ustedes. ¿Usted cree que viene uno de buen humor? Pasó el domingo, descansó uno, ajá. ¡Ya! No vuelvo, ya, hombre, ya. Ya. No vuelvo a decir de buen humor. ¡Que no! No sé cómo le haces de veras con el pie roto y para estar de buen humor. Sin imaginar lo que le esperaba, Paco despidió por última vez su programa. Quiero decirle una mala noticia. Ya nos vamos. Pasadas las 11 de la mañana, Paco llegó al estacionamiento de TV Azteca. Abordó junto con Besares y Gil la camioneta manejada por Jorge García Escandón. Le seguían Enrique Gabriel Tamayo, escolta de Paco, y José Luis Rosendo Martínez, asistente de Mario en el auto de este. Siempre se preguntaban ellos a dónde iban a desayunar. Y Paco decidió ir al Charco. En el restaurante, Stanley, Besares y Gil tomaron una mesa. Otra fue ocupada por Enrique Gabriel Tamayo, escolta de Paco, José Luis Rosendo, asistente de Mario, y Jorge García Escandón, colaborador de Stanley. Durante el desayuno, Besares recibió una llamada, la que contestó alejándose de Stanley y Gil. Tras desayunar, Mario se llevó las manos al estómago. La comida, dijo, le había hecho daño. Inmediatamente se dirigió al baño, seguido por Paco, quien dejó a Gil el pago de la cuenta. Entramos al baño juntos, que es una ironía, ¿no? Y lo único que me dijo, te espero allá afuera, Sorondongo. Éramos tan amigos, tan hermanos. Fueron las últimas palabras que Mario escuchó de Paco, quien en el estacionamiento esperó a Besares. Siempre lo hacía.
sí se tardaba y siempre lo regañaba también Paco, ¿no? Porque se tardaba. Me subo a la camioneta, la recorro, su escolta le abre la puerta, sube Paco y en la parte de atrás sube Gil. Estamos sobre la banqueta en la entrada esperando a Mario porque todavía no salía del baño. Estuvimos esperando y en ese momento Paco me dice, como todos los días que íbamos a desayunar, le dábamos las gracias. Le di las gracias y Jorge igual. Stanley subió a la camioneta. 3 sujetos cruzaron el puente peatonal. Jorge García encendió el motor. No se percató que 3 sicarios rodearon el auto. Su escolta le abre la puerta, sube Paco y en la parte de atrás sube Gil. Y me dice Paco, ¿sabes qué? Sube los vidrios porque voy a prender el aire. Subo los vidrios y en ese momento es cuando se agacha Paco para prender el aire, claro. Lo está prendiendo y en el momento que se incorpora él, empiezan los disparos. Un total de 24 detonaciones se escucharon. 4 de ellas fueron hechas directamente al rostro de Paco, perpetrando el asesinato más impactante del espectáculo mexicano. A las 12:08 perdió la vida Paco Stanley, víctima de un asesinato certero. Paco Stanley había muerto. Y amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. La vida de la actriz Regina Torné dio un giro trágico cuando a principios del 2006 su única hija resultó la principal sospechosa de un crimen pasional en el que se asesinó y prendió fuego a una mujer. A principios de este año, la vida de la actriz Regina Torné dio un giro dramático. Su única hija, Regina del Pilar, fue acusada de asesinar a la esposa de su supuesto amante, el taxista Edgar Eslava. Yo sé que esto es terrible, no crean que no lo sé. Ay, mi hijita no hizo nada. Mi hijita hizo algo hizo, por eso está ahí metida. Mi hija me dijo hace 2 semanas que ya le iba a comprar su anillo y que le había pedido que se casaran. Mi hija no llena el perfil de una homicida. Mi hija es una mujer apasionada. Mi hija es una mujer manipulada. Que puede ser una persona afectiva, amorosa, considerada, pero al mismo tiempo tiene el aspecto negativo que puede ser bastante agresiva, violenta, impulsiva, instintiva, y que pudiera abrigar sentimientos de inconformidad y de rencor. Familiares de Maribel Monroy, de 26 años, aseguraron que 3 meses antes del homicidio recibió amenazas de parte de Regina. En el celular entraban muchas llamadas de esta persona, que siempre le mandaban hasta mensajes, que le dejaban, ahora sí, cosas indebidas, unas cosas que no vienen al caso ahorita a platicarlas porque pues son puras majaderías. Ella sí me comentaba eso de las amenazas. Yo lo único que le contestaba es de que nunca hiciera caso a la gente, porque la gente a veces por molestar, cuando ven un matrimonio bien, es cuando tratan de molestar. Es lo que yo le decía. Pero el 24 de enero de 2006, la amenaza se cumplió. La policía recibió una llamada indicando que se estaba consumiendo en llamas el cadáver de una mujer. Al llegar, lograron detener a Regina del Pilar a bordo de una camioneta y a 3 jóvenes. Uno de ellos, Jorge, quien también fue remitido a las autoridades. Él revela que él estuvo presente, que estaba manejando la camioneta. Luego entonces él se pudo haber dado cuenta de lo que estaba sucediendo y él pudo haber participado en evitarlo. Ver que se está cometiendo un crimen y quedarse manejando una camioneta cruzado de brazos lo vuelve en cierta forma cómplice de un delito que es abandono de persona. Regina del Pilar, acompañada por Jorge, a quien contrató como pintor de su domicilio, secuestraron a Maribel y la estrangularon
a bordo de la camioneta mientras se dirigían a un paraje desolado. Regina tiene una operación verdaderamente severa de 15 centímetros, tiene clavos, tiene esto, tiene lo otro, y su fortaleza es verdaderamente ridícula. No tiene fuerza en las manos. A mí me dice el resultado de la necropsia, que fue victimada mediante ahorcamiento. No tiene la fuerza física, Regina, para llevarlo a cabo. Eso se va a probar. Pero Regina presentaba una quemadura en la pierna que aparentemente se provocó cuando, en aras de ocultar el crimen, tiró junto con otros 3 jóvenes el cuerpo de Maribel en un camino de terracería. Ahí lo rociaron de gasolina y prendieron fuego. Tiene una quemada marca diablo en la pierna que le hizo ese señor, el Jorge ese. Yo nada más digo que si yo voy a hacer una cosa de esa índole, yo no me autoquemo las piernas. A mí lo único que sé es que este hombre también le echó esta cosa a mi hija y que tiene la pierna quemada. Regina del Pilar, Jorge Eslava, el viudo, y Jorge Salazar, el menor, permanecen en la cárcel mientras se realizan las investigaciones que esclarezcan el crimen de Maribel Monroy. Sin embargo, Regina continúa absolviendo de toda culpa a su hija. Lo estoy viendo ahorita. Estoy viendo ahorita cuando mi hija dice, él no tiene nada que ver. Por Dios. Entonces está bien manipulada esa mujer. Está manipulada. Es una prueba de amor. Pero el amor ciega a las personas y les puede hacer mentir. Entonces no se puede creer lo que ella dice, de que él no participó. Yo me siento que tengo 2 caminos. Uno, caerme muerta ahorita, o renacer como el ave fénix y estar al lado de mi hija hasta el final. Pero los accidentes también han significado para varias celebridades mutilación, comas con daños irreversibles y, en el peor de los casos, la muerte en el mejor momento de sus carreras artísticas. En exclusiva para Azteca América. Hasta la próxima.